Ok, bien. Damos gracias a Dios por la lectura que podemos hacer en la primera carta de Juan. Somos Iglesia La Roca, Iglesia Reformada. Bien, vamos a continuar con la serie de sermones. Habíamos quedado en el capítulo 4, versículo un poquito más adelante, en el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y entramos al versículo que hoy tenemos que estudiar, exponer. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bien, tanto en el 12 podemos ver que Dios permanece en nosotros. En el 13 repite, ¿no? En esto conocemos que permanecemos en Él. Más adelante en el versículo 16 también repite la palabra permanecer. Dice: Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Importante porque Juan está repitiendo, ¿no? Permanecer en él, él permanece en vosotros. Porque recordemos el contexto, ¿no? Muchos han salido de nosotros. En los días de Juan debemos tener en cuenta que el contexto de las comunidades cristianas, muchos de los hermanos estaban delatando y estaban cambiando el camino. Estaban en apostasía. Hermanos que no tenían el Espíritu de Dios, simpatizaban con la fe, que parecían que eran hermanos que iban a caminar firmemente con ellos, pero con el tiempo se delataron, empezaron a hablar que Cristo no se encarnó, que Cristo es un espíritu, que Cristo no vino a salvar, sino a mostrar un ejemplo. Entonces todas estas enseñanzas se estaban haciendo popular en los días de Juan y hacía que muchos hermanos abandonaran. Entonces por eso Juan tiene que escribir esta carta y decir: permanezcan en él y él permanece en vosotros. Porque era evidente ante los ojos de la comunidad, ¿no? Ver tal hermano, ¿no? Que conocíamos y ahora estás con los gnósticos. O a este hermano que empezamos a discipular, empezó ahora a hablar que Jesús no se encarnó y se desvió. Entonces estas noticias eran repetidas. Entonces, para Juan fortalecer que ellos no sigan esa corriente o las preguntas que ellos tienen: ¿por qué pasa esto? ¿O por qué será que alguno de nosotros va a empezar también a desviarse? Entonces uno puede en este contexto entrar la duda: ¿qué pasa si más adelante me convencen? Entonces Juan entra acá, ¿no? Entra con esta carta a fortalecer. Ellos se están desviando, ellos están apostatando, pero ustedes deben permanecer, ser fiel. Sabemos lo que conocemos, sabemos quién vino, conocemos quién se encarnó. Permanecer, ser fiel hasta la muerte. Por eso entonces tenemos en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso al principio del capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La misión de los gnósticos era engañar las comunidades cristianas. Pero ante ese engaño no debemos caer, sino permanecer. Y dice Juan: en esto conocemos, ¿no?
que permanecemos y Él en nosotros. Hay algo que nos hace permanecer en Él. Conocemos por qué estamos permaneciendo en Él y Él permanece en nosotros. ¿Cuál es? Dice, el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu de Dios que nos hace permanecer. Por eso Juan, a los que están allí y no han caído, y podrán decir, oh, menos mal que no fuimos engañados, menos mal que no caímos en esta trampa, o nos estábamos desviando, pero de repente nos salimos porque nos dimos cuenta, o porque nos estábamos juntando con creyentes que creían en Dios, pero de repente empezaron a hablar diferente, y continuamos, pero no soportamos y nos salimos. Y Juan dice, por el Espíritu de Dios. Por eso están permaneciendo. Por eso no fueron engañados con estos grupos. Por el Espíritu de Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Y nos recordará lo que nos dijo el Maestro. Ellos tienen otro espíritu, otro vocablo, otra doctrina que los lleva a la muerte. Pero Juan dice, ahora conocemos por qué. Conocemos porque estamos siendo fieles. A pesar de la abundancia de la apostasía en esos días de Juan, conocemos por qué estamos siendo fieles. Y Dios sigue con nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, hermano. El 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En esto conocemos que permanecemos en Él, porque nos ha dado de su Espíritu. Y también continúa, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Este es el Espíritu de la verdad, mis hermanos. Que testificamos que Dios ha enviado al Hijo y a salvar al mundo. ¿Qué enseñan los falsos? En el versículo 3 más atrás. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Diferente el mensaje. Los falsos hermanos, que Juan le llama anticristos, predican otro Cristo, como hemos visto, ¿no? Cambiaron la doctrina, no predican al Cristo encarnado, ni que es el Hijo de Dios, ni Salvador del mundo. No enseñan eso. Ahí está la gran diferencia que Juan dice. Y por eso permanecemos en la verdad, porque estamos reconociendo esta realidad. Es enviado por el Padre y con un propósito, a salvar al mundo, a quitar el pecado. Somos pecadores, no nos podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos de Él para ser renacidos y restaurados. Y todo eso lo hizo Dios por amor a nosotros. Por amor a su nombre, a favor a nosotros. Y esto es escandalizador para los gnósticos. Decir que el Padre envió al Hijo a salvar al mundo. Los gnósticos se escandalizaban con este mensaje. Porque es muy fuerte el autosalvación entre los gnósticos. Entre ellos mismos subir de niveles de espiritualidad, entre comillas. Estoy a este nivel espiritual que he logrado con mi esfuerzo. Pero no, falso. El 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Y se me había olvidado que el 15 también, Juan dice permanecer. En el 14, 15, 16, en el 12.
13. Permanecer, permanecer. ¿Cómo permanecemos en la verdad? Lo que está diciendo. Manteniendo la verdad, conociendo la verdad, capacitándonos en la verdad. Entonces hemos visto, testificamos esta verdad, como dice el 14, hemos visto, testificamos, también confesamos, hablamos, declaramos. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Importante estos títulos, ¿sí? En estos días. Cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, ¿qué hacían los fariseos? Se hace pasar por Dios, fue su respuesta. El último, ¿no? El sumo sacerdote se rasga. Se alteran. Blasfemia, exacto. Jesús es el Hijo de Dios. Para los judíos apóstatas no podían soportar esta verdad. Se escandalizaban. También para los gnósticos decir Cristo vino en carne. Que Jesucristo ha venido en carne. Decir esta declaración en los días de Juan, los gnósticos igual se alteraban, lloriqueaban, hacían escándalos. Porque su misión era engañar. Y decir que Cristo vino en carne, ya se delataban y se iban. No podemos engañar acá. Entonces, tanto los judíos apóstatas que los cristianos confesaban Jesucristo es el Hijo de Dios, se escandalizaban y perseguían al verdadero Israel. Los gnósticos igual se escandalizaban al escuchar que el Hijo vino en carne. Y hay un título más. Enemigo del cristianismo en estos primeros siglos, el judío apóstata, los gnósticos, y hay un título que Pablo repite en todas las cartas: Jesucristo es el Señor. Ese título, ¿contra quién iban? Contra los romanos, el otro enemigo del cristianismo. Porque el concepto romano es que César es el Señor. Entonces podemos haber tres enemigos por esta verdad que el cristianismo sufrió en los días de Juan. Contra los gnósticos el título que Jesús vino en carne, contra los judíos apóstatas que rechazaron al Mesías, que el Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, y el tercer título que escandalizaba ahora a los romanos, que Jesucristo es el Señor. Exacto. Ahí vamos a entrar también en las aplicaciones de hoy. Pero estos tres títulos fueron que escandalizaron a los enemigos de Dios y los persiguieron. Y los persiguieron a la muerte. Sobre todo el judaísmo al principio, el judaísmo apóstata, ¿no? Que negó al Mesías y los capturaban. Porque no soportaban esta verdad, pues le prohibían hablar que él era el Hijo de Dios, lo azotaban al primero, apedreadas, ya mataban después. Después el Imperio Romano empezó con la espada a perseguir también a los creyentes y a echarle la culpa que quemaron la ciudad. A pesar que los gnósticos eran muchos, a pesar que los judíos eran una nación y eran muchos y estaban en apostasía contra el verdadero Israel de Dios, y a pesar que el romano era un imperio, ninguno de estos tres pudieron con esta verdad. Cayó el imperio romano con toda su fortaleza y el cristianismo perseveró y avanzó.
Los gnósticos se multiplicaron esos días, pero cesaron. Y hoy son muy poquitos. Pero el cristianismo creció más y más. Y el pueblo judío permaneció en su necedad, que el Mesías no es Jesucristo. No se multiplicó. Se multiplicó aquellos que decían que Jesucristo es el Mesías. 3 verdades que escandalizaban a multitudes, pero no pudieron suprimirla, porque viene de Dios. Por eso permanecer, porque no estamos creyendo en cualquier título, en cualquier doctrina o doctrinas de hombre, sino de la misma palabra de Dios que ha revelado. Y si confesamos, ¿cuál es la otra expresión? ¿No? Testificamos, creemos en esto, vamos a permanecer. Aunque el enemigo sea más fuerte que nosotros, vamos a permanecer porque el que está con nosotros es mayor que nuestro enemigo. ¿Y cómo lo vemos? Aplastó un imperio. El cristianismo aplastó un imperio sin armas. Aplastó una secta sin engaño. Y creció más que el judaísmo apóstata por mantener la verdad y sin vengarse de ellos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. ¿Para quiénes? Para con nosotros, para los que han doblado sus rodillas y han reconocido esta manifestación del Hijo de Dios y que Dios tiene para con nosotros. Este amor no lo tienen los gnósticos en esos días. Este amor no lo tienen el judío que rechazó al Mesías. Este amor ni loco lo tienen los romanos. Este amor lo conoce aquellos que Dios ha dado de su espíritu. No todos tienen este amor. Los que tienen este amor son los que han testificado, confesado, creído, se han humillado y han reconocido esta verdad. Aquel que no reconoce esta verdad y aún así pretende amar a Dios, no. Yo amo a Dios, pero el Hijo es un espíritu y no se encarnó. Pero el amor de Dios está en mí. Juan dice, no está el amor ahí. Sí, Jesucristo es bueno, es un buen maestro, pero el Mesías no es, pero sí aprendo mucho de él. No está el amor ahí. Hablando como los judíos incrédulos. O el cristianismo hace bien al imperio romano, pero debe respetar al señor César. Y el cristiano debe hacer su obra, pero quitándole el título a Jesús Señor, para que pueda ser libre en el imperio romano. No podemos transar la verdad, mis hermanos. El que tranza la verdad o cambia la verdad, el amor de Dios no está allí. ¿Cómo vamos a tener el amor de Dios si nos estamos engañando y hablando de otro Mesías o de otro amor? Debemos reconocer estas verdades para saber del amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Al abrazar estas verdades de Jesucristo encarnado, se manifestó a favor de nosotros siendo miserables, nos alcanzó con su sangre y nos santifica y nos prepara para la resurrección.
¿Qué amor tan glorioso nos ha dado el Padre? ¿Y estamos dispuestos entonces a transar la verdad? No. Seguiremos confesando y declarando estas verdades. Jesucristo vino en carne, Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el Señor. Hubieron muchas muertes, mis hermanos, en aquel día por hablar esta verdad. Pero la característica de todos ellos que murieron fueron que su fe fue permanente y dio fruto. Exacto. Es mejor morir por la verdad que seguir viviendo por la mentira. Es un amor entonces que dice Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nos manda a permanecer en estas verdades. El 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Hay una perfección que trabaja, es continua, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Antes de seguir con el 17, ¿no? Debemos insistir que Cristo es el Rey de la nación, que Cristo es el benefactor y soberano. Porque hay una institución que se delega estas atribuciones, que es el Estado benefactor, el Estado soberano de la nación y la autoridad última de la nación. Esos tres títulos no les corresponde, pero la gente lo asume, pero nosotros no. Esos atributos y títulos pertenecen a Cristo. Y el gobierno civil debe estar sometido ante Él, ¿no? Bien, ahora continuamos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor que nos alcanzó en Cristo, en redimirnos, en santificarnos, nos capacita y nos perfecciona para dar frutos dignos. Aunque ya estamos justificados ante Dios, estamos sin deuda ante Dios por nuestras injusticias, ya que Cristo lo llevó y pagó completamente. Esa justificación nos capacita, dice Pablo, nos perfecciona, de tal manera que nuestras obras son fruto de esa realidad. Y ese caminar, esas obras que Dios nos demanda, como ya declarado en nosotros hijos, ya que sabemos esta verdad que somos declarados ante Dios como santos, justos, hijos de Dios, por Jesucristo, que es la base, nos capacita y nos perfecciona en el amor, en obrar adecuadamente en este mundo. Y esto, cada día que obedecemos a Dios, nos da confianza, dice Juan. Para que tengamos confianza. El fruto de que Dios nos perfeccione es para que tengamos confianza en el día del juicio. No vamos a llegar avergonzados. No vamos a llegar con deuda. Vamos a llegar con confianza, sin miedo, sin culpa. Nos vamos a presentar en el día de juicio confiados porque sabemos en quién confiamos. En Cristo. Y confiados porque Cristo no tan solo nos justificó y nos declaró limpios, sino que trabajó en nosotros en toda nuestra vida hasta la muerte, mostrando que nuestros frutos son buenos ante Dios porque el Hijo trabajó en nosotros. Por eso la confianza aumenta más, dice.
Cada vez que maduramos y crecemos y aprendemos más de la verdad, más confianza tenemos y conocemos a Cristo de lo que Él ha hecho con nosotros. Pues como Él es el Hijo, así somos nosotros en este mundo. Está hablando de los frutos de la vida diaria. La vida diaria, en la obediencia nos da confianza. Vamos a llegar ante el Padre el día del juicio como justos y con fruto en abundancia. Gracias al Hijo. Porque Dios nos predestinó para buenas obras que Él tiene de antemano. Nos preparó de antemano. Es un pueblo que trabaja, que se esfuerza, que imita a Cristo, que imita su palabra, su mandamiento. Y al hacer esto no nos da temor o miedo. ¿Qué voy a hacer en el día del juicio? Nos da confianza, dice Juan. Permanecer, testificar, hemos conocido, hemos confesado. Permanecemos y confiamos. El 18 y el último que vamos a ver hoy. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Importante, acá el temor tenemos que llevarlo en el contexto de culpa, no en el temor reverente ante Dios, porque el temor a Dios es la sabiduría, dice, ¿no? Son dos contextos diferentes. El temor de Proverbio es un temor de reverencia, de conocer que Dios es grande, fuerte, justo. Es un temor bueno en el sentido. Pero acá Juan no está usando ese tipo de temor. Juan aquí está tomando este temor en el sentido de culpabilidad. Exacto, culpabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque dice, ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y quién es el que está temeroso a un castigo? Aquel que es culpable. Entonces, aquí el temor es sinónimo a culpabilidad, inseguridad, inestable para el día del juicio. Ese tipo de temor está hablando aquí Juan. Entonces dice Juan, en el amor no hay temor. O sea, en el amor de Dios no hay inseguridad. En el amor de Dios no hay culpabilidad. Sino que el perfecto amor echa fuera la inseguridad, la culpabilidad o el miedo ante un juicio. Contrario a confiar. Porque está hablando el 17 de que nos da confianza el amor, ¿no? Nos capacita y nos da confianza en llegar confiado en el día del juicio por todo lo que Cristo hizo. Y este es un palo directo a los gnósticos y judíos apóstatas, porque ellos van a llegar con culpabilidad, con miedo, con inseguridad. Porque no hay amor en ellos, por lo tanto no hay confianza para ese día. Dice el 18, de nuevo lo repito, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es lo que hemos vivido nosotros. Dios ha sacado esa inseguridad. Dios ha sacado esa culpa que teníamos ante Él al reconocer la verdad de Cristo. Al reconocer que Él se encarnó y llevó nuestra culpa. Y nos da confianza, lo contrario. Contrario de inseguridad, de inestabilidad, de una vida con temor, miedo a un juicio, nos da confianza, fortaleza y seguridad. Aquellos que no tienen este amor, tienen miedo y culpabilidad. Los gnósticos van a tener miedo y culpabilidad en el día del juicio. Los judíos que rechazaron al Mesías van a tener inseguridad, miedo y culpabilidad en el día del juicio. Los romanos o cualquier otra ideología
de los hombres van a tener en ese día culpabilidad, miedo, inseguridad, porque no abrazaron a Cristo, abrazaron a sus propias vidas, a sus propias ideas, a sus propias leyes. Y ese día no habrá confianza para ellos. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es así, mis hermanos. Por eso nosotros no debemos estar llenos de culpabilidad o inseguridad. Al contrario, debemos arrepentirnos y fortalecernos. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos limpios de toda culpa ante Dios. Nos ayuda, la doctrina bíblica nos ayuda a pedir perdón, nos ayuda a confesar, a ser responsables, cambiar nuestras actitudes, restituir al que hicimos daño. Si hablamos falso testimonio, a comunicarnos con todo, que nos comportamos mal. Esas son las características del creyente. Dios lo dice aquí en la Biblia. El que roba, no robe más. Exacto. Y así va diciendo las cosas. Un cambio de vida, un cambio de costumbre, un cambio de principio, porque estamos cimentados en la verdad. Y todos estos principios nos dan confianza, porque estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Terminamos en el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre tomando en cuenta esto. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, nosotros nunca le hubiéramos amado. Es lo que está diciendo Juan. Por lejos. Pero su misericordia es tan grande que Él nos amó primero y nosotros podemos amarlo porque nos ha dado de su espíritu y de su verdad. Entonces permanezcamos en la verdad. Amén, mis hermanos. Déjame decir, se me olvida otro punto. Ahí está. Eso tratamos hoy con estos versículos. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este amor que nos perfecciona, un amor que nos lleva a testificar la verdad, nos lleva a reconocer quién es el Hijo, que nos lleva a permanecer aún en las consecuencias de los que no creen, nos lleva a permanecer hasta la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas en ese amor, Señor. Nos quita toda inseguridad, nos quita toda culpabilidad y al contrario nos llena de confianza en las verdades que hemos creído. Nos llena de confianza, Señor, para presentarnos ante el día del juicio confiados y seguros en Cristo, con muchos frutos en abundancia, porque eres tú quien permanece en nosotros y nosotros en ti, Señor. Te damos gracias porque nos has dado de tu Espíritu, Señor. Sabemos, Señor, que no todos, Señor, tendrán este amor. Muchas sectas o muchas falsas religiones, o así también ideologías hoy en día, conceptos, Señor, falsos. Muchos no tendrán ese amor porque buscan el otro camino de perdición. Pero sabemos que muchos creyentes, una multitud de creyentes se van a unir, Señor. Hoy, al presente, al futuro, hasta el culminar de la historia, Señor. Porque tus hijos son como la arena del mar. Así como incontable podemos ver las estrellas, así son tus hijos, Señor. Tú sabes dónde está y sabes el día cuando tú les darás de tu espíritu. Y ellos te amarán, porque tú los amaste primero. Te damos gracias por esa verdad que impacta nuestra vida y nos llena de confianza. Cristo vino en carne. Cristo es el Señor.
y Cristo es el Hijo de Dios. Amén.